Hola, en esta ocasión vamos a comenzar a ver lo que es el movimiento en una dimensión. Ya tenemos un poquito en videos anteriores lo que fueron los vectores y conversiones. Más adelante vamos a aplicar los vectores para poder estudiar movimiento en dos dimensiones. Y por supuesto eso se puede generalizar para movimiento en tres dimensiones. Respecto a las conversiones, como tenemos que hacer muchas mediciones, longitud, masa, tiempo, pues tuvimos la necesidad de ver algunos tipos de conversiones para poder hacerlo. Bueno, pues a continuación en los próximos videos vamos a estudiar lo que es el movimiento en una dimensión para empezar, y de ahí nos vamos a las dimensiones y así sucesivamente, comenzando con la parte de movimiento en una dimensión con lo que le llaman cinemática. Así que comencemos con la parte de cinemática. Y bueno, primero vamos a ver lo que es la definición, cómo se define en física el término de cinemática. Y bueno, eso es la parte de la mecánica clásica que se estudia y pues describe el movimiento de un objeto. Sin embargo, acá ignoramos las causas del mismo. No sabemos por qué se empieza a mover. Solamente sabemos que el objeto se mueve. Y solamente estudiamos el puro movimiento por sí mismo. No nos interesa cómo se empezó a mover. No nos interesa algo más allá. O si existe algo que pueda hacer que cambie su estado de movimiento. O de reposo del mismo. Entonces esa va a ser la cinemática. Simplemente estudiamos el movimiento por sí mismo. Y bueno, nosotros en física consideramos tres tipos de movimiento. Primeramente el traslacional, segundo el rotacional y tercero el vibratorio. Acá hacemos referencia con esos tres movimientos. Bueno, pues el traslacional lo que hacemos es cuando los objetos se mueven de un lugar a otro, se pueden mover para arriba, para abajo, a la derecha, a la izquierda, ¿okay? Hacia atrás, hacia adelante. Ejemplo, un automóvil, ejemplo, una bicicleta, ejemplo, un balón, ¿de acuerdo? Ahora, no solamente es el único movimiento que se puede incluir para poder caracterizar a algún objeto. También es importante considerar la rotación. ¿Okay? Ejemplo de rotación, como muchos otros, tenemos la rotación de la Tierra. Sin embargo, muchos objetos nos es importante saber la traslación, como lo que es el engrane. Con respecto a un automóvil, aparte de hacer movimiento de traslación, también hay una rotación de las llantas, por ejemplo. Entonces, en el caso de la Tierra, pues tenemos el movimiento de traslación, moviéndose alrededor del Sol, y de rotación, que se mueve alrededor de un solo eje. Y bueno, no es el único movimiento que quiero ejemplificar acá, pues también tenemos un movimiento que se llama vibratorio o de oscilación, y el cual aparece bastante, por ejemplo, en los átomos, pero no solamente en eso, ¿no? También lo tenemos en algún péndulo, también lo tenemos, por ejemplo, en un resorte. Igual también aparece movimiento vibratorio con respecto al automóvil, en los amortiguadores, ¿no? Los resortes que tienen ahí una suspensión, pues hace que el automóvil suba y baje, y gracias a eso no sentimos tan fuerte el golpe al pasar un bache o al pasar un tope. Entonces, esos tres movimientos son los que aparecen principalmente en la naturaleza, y con esos tres podemos nosotros caracterizar un sistema. Bueno, vamos a ver ahorita, a continuación, lo que son tres cosas importantes en la parte de cinemática, pues que son la posición, la velocidad y la rapidez. Comenzando entonces con la posición. Y bueno, nosotros ya trabajamos el plano cartesiano, nosotros ya podemos tener un sistema de coordenadas. El plano cartesiano, pues necesitamos colocar ahí un punto o un observador, y a partir de ese punto medimos todo lo demás. ¿Qué nos sirve como sistema de coordenadas? Pues de hecho el lugar en donde estemos sentados podría servir un laboratorio, podría servir una torre de observación. Todos estos objetos nos pueden servir como sistema de coordenadas o como punto de origen. A partir de ahí nosotros podemos ubicar las cosas. Si a nosotros nos dan unas coordenadas, por ejemplo en el plano cartesiano, pues nos tienen que decir con respecto a qué, o sea, con respecto a dónde está el origen. Si tomamos, por ejemplo, el sistema de coordenadas, si queremos ubicar, por ejemplo, la tienda de conveniencia más cercana, bueno, cerca de mi casa, por ejemplo, hay una tienda de conveniencia, tal vez a escasos 300 metros. Pero lo estoy midiendo con respecto al lugar en donde vivo. Pero, por ejemplo, si quiero ubicar
la misma tienda de conveniencia, pero lo veo desde la casa de alguno de mis tíos, pues ya estamos hablando de una longitud de kilómetros, una separación de kilómetros. Entonces es muy importante ubicar o poner nuestro sistema de coordenadas. A partir del sistema de coordenadas ya establecido, desde donde vamos a medir las cosas, pues ahora sí, a partir de ahí ubicamos la posición. Y entonces la ubicación, pues la posición es la ubicación de alguna partícula respecto a un punto de referencia, que también le podemos llamar origen o le podemos llamar sistema de coordenadas. ¿Okay? Normalmente la posición la podemos medir en metros, pero también se puede medir en kilómetros o se puede medir en centímetros, depende, ¿no?, de la escala o que nos convenga utilizar. Entonces normalmente la posición la indicamos con la letra X, hablando de una dimensión. Recuerden que estamos hablando ahorita de movimiento en una dimensión, pero bien se puede generalizar a 2 o 3 dimensiones, la posición en Y y la posición en Z. Pero ahorita vamos poco a poco y vamos a considerar a la posición solamente como nuestra variable X, y por el momento vamos a medirla en metros. Ejemplo, vamos a considerar una tabla de datos y vamos a observar la posición de un automóvil a diferentes tiempos. Y bueno, lo que tenemos aquí es una tabla. Nos dicen que la primera posición del automóvil, y tenemos nuestro cronómetro, nuestro tiempo lo vamos a medir en segundos. Y cuando nuestro cronómetro marca 0, desde el sistema de coordenadas en donde estamos viendo todo, el automóvil presenta una posición de 30 metros. Quiere decir que en este momento el automóvil, la posición A del automóvil está a 30 metros del origen. Más adelante, en la posición número B, la posición B, cuando han transcurrido 10 segundos, pues ahora se encuentra el automóvil en la posición de 52 metros. Después, en la posición C, cuando han transcurrido 20 segundos, el automóvil ahora se encuentra en la posición de 38 metros. ¿Okay? Después, en la posición D, cuando han pasado 30 segundos, nuestra posición es 0 metros. ¿Qué significa eso? Que el automóvil está exactamente en el lugar donde tenemos nuestro sistema de coordenadas, en el lugar donde pusimos a nuestro observador, en el lugar donde tenemos el origen de nuestro plano cartesiano. Posteriormente, nuestro punto E se ocupa a los 40 segundos, y esta vez tenemos una posición negativa. ¿Qué significa? Si recuerdan el plano cartesiano, tenemos una zona donde el eje X es positivo y una zona en donde el eje X es negativo. Bueno, pues ahora el automóvil se encuentra a menos 37 metros. Quiere decir que está al lado izquierdo de nuestro origen, o al lado izquierdo de nuestro sistema de coordenadas. Y finalmente la posición F se alcanza a los 50 segundos, y pues ahora se encuentra en una posición de menos 53 metros con respecto al sistema de coordenadas. Bueno, esta es la ejemplificación de todas las posiciones: 0, 30, 10, 52, 20, 38, 30, 0, 40 menos 37 y 50 menos 53. Todo esto, la posición, recuerden que está en metros, y el tiempo en segundos. Bueno, vamos a graficar esto. Y pues para poder graficarlo, observen, recuerden, este es un plano cartesiano diferente. No estamos indicando el eje X ni el eje Y. Estamos suponiendo que en todo momento el movimiento solamente lo hacemos en una dirección, en el eje X. Y ponemos como referencia el tiempo en el eje horizontal para indicar la evolución del automóvil. Entonces ubicamos el primer punto A. Recuerden que el punto A se encontraba en el tiempo 0 a 30 metros. Después el punto B se encontraba más o menos aquí a esta distancia, déjenme acordar, a 52 metros. Así que aquí está el punto B. De aquí, del punto B al punto C, bueno, recuerden que esto que está aquí pues es un delta tiempo, vamos a llamarle por el momento delta tiempo, que sería un tiempo final menos un tiempo inicial. Neta que de aquí para acá han pasado 10 segundos. Y por supuesto vamos a definir el delta X, que ahorita lo vamos a definir más adelante. Va a ser nuestra posición final menos nuestra posición inicial. Bueno, sigamos avanzando entonces. Aquí ubicamos el punto C, el punto D, el punto E y el punto F. Recuerden que el punto C andaba ahí como por menos 30, déjenme recordar, 38 metros. 38 metros. En el punto D, recordemos que ya estaba a los 0 metros, y los puntos E y F ya tenían posiciones negativas. Entonces vean el movimiento
que hace el automóvil. Se mueve únicamente en el eje X, pero también tiene una evolución en el tiempo. Si nosotros suavizamos esta gráfica, lo que se vería es más o menos algo parecido a esto. Entonces la posición X nos da cuánto distancia está del origen el automóvil, y en el eje horizontal pusimos el tiempo, es decir, vamos viendo la evolución del automóvil en el tiempo. Esta gráfica, así como esta, nos ayuda a poder ver la evolución del movimiento del automóvil. Bueno, podemos interpretar el movimiento del automóvil de la siguiente manera. Si tenemos aquí nuestra pista o nuestra banquetita o nuestra carretera, pues originalmente el automóvil se encontraba a 30 metros del origen. Vamos a ubicar aquí el origen como el lugar en donde se encontraba el letrero de límite de velocidad. Bueno, entonces la posición A estaba a 30 metros del origen. Después el punto B estaba más o menos a 52 metros con respecto al origen, con respecto al sistema de coordenadas. Pero después el automóvil, ¿qué fue lo que hizo? Dio una vuelta, ¿no? Entonces el automóvil dio la vuelta, o tal vez empezó a moverse en reversa, y pues ahora estaba más o menos por aquí, como a 38 metros con respecto al origen. Después en el punto D, recordamos que tenía una posición X igual a 0. Entonces en el punto D ya estaba a 0 metros del origen. Finalmente en el punto E ya estaba en un lugar negativo, recuerden que era por negativo porque ya está de este lado. Y finalmente el punto F ya se encontraba, me parece que a menos 52, ¿no? Metros con respecto al origen. Y esto es basándonos en lo que teníamos anteriormente. Bueno, esto ha sido todo por este video. Más adelante vamos a definir con base en la posición, ya que podemos ubicar con metros lo que es la posición de un objeto. Pues basándonos en la posición, en el próximo video vamos a definir lo que es el desplazamiento y la distancia. Así que esto ha sido todo por este video y nos vemos más adelante. Hasta luego.